Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La ex alcaldesa de Santiago y ex ministra Carolina Toá está con nosotros para pensar lo que iba sucediendo en las últimas horas. Hubo un posteo que decía, si antes no había emergencia, la crearon. Con esa frase se encendió el debate político respecto a las primeras semanas de gobierno. ¿Cómo está, Carolina? Como todo. Sí, bastante preocupada, la verdad. ¿Y qué le preocupa? Me preocupa que Chile entre en una deriva de descontrol, de brutalidad, de desacuerdos, que son después muy difíciles de enmendar. Y me temo que la forma en que se han enfrentado situaciones en los últimos días ha puesto a prueba un cierto estilo que en el fondo casi valora esa forma brutal de tomar decisiones difíciles, de ir con la firme, pero el resultado lo estamos empezando a ver. Es lo que estamos viendo hoy día en el mundo. O sea, sin ir más lejos, esta situación de la bencina, del petróleo en general, ciertamente es una guerra que Chile no buscó ni tiene participación en su inicio. Sin embargo, es parte de una manera de gobernar que encabeza un presidente que nuestras actuales autoridades admiran y que ha hecho de esa brutalidad un estilo. Es lo que aplica en todas sus decisiones y las consecuencias las viven muchos otros. Es lo que pasa hoy día con el precio de las bencinas en el mundo, pero es también lo que va a pasar por esta manera de hacer recortes que se está planteando por parte del gobierno. Recortes tienen que hacer todos los gobiernos. El gobierno del presidente Boric también tuvo que hacer recortes. Varias veces, no una. Tuvo que hacer recortes incluso mucho mayores que este. Pero se hicieron con un cierto cuidado que en esta vez no se está viendo. No hay cuidado, eso está bastante claro. Es pasar la máquina. Entonces, hay recorte y como la idea esta de echarle la culpa al gobierno anterior de los recortes, entonces las policías también recortes, los sistemas de salud, las escuelas, todos recortes. La verdad es que uno puede hacer recortes de otra manera. Uno puede enfrentar un alza a las bencinas de otra manera. Uno puede resolver una diferencia sobre el nombre de Michelle Bachelet de otra manera. Y uno puede resolver una diferencia sobre una funcionaria policial, como se hizo en el caso de la PDI, de otra manera. Muy interesante todo. En especial, quiero partir con lo que planteó, que le preocupa la brutalidad. ¿Por qué? Hagamos la conexión de escenario, porque yo sé lo que está diciendo. Todo ha tenido consecuencias en el tiempo y el chileno tiene un ánimo en sí que hay que respetar. Son culturas. Y parece que, claro, lo que estamos viendo es un quiebre con la cultura anterior. Ojo, un quiebre con la cultura anterior que ha ido desarrollando nuestro proceso democrático de manera bastante ejemplar y positiva. Pero esto es nuevo. Estamos en un escenario nuevo. ¿Y por qué eso podría conducir a una brutalidad? ¿Qué es lo que usted teme que puede terminar pasando en la línea de tiempo? Que la gente paga las consecuencias. O sea, cuando tú transformas en una virtud tomar decisiones duras, hacer recortes y apretarse el cinturón, el resultado es que las policías se debilitan, que los colegios se quedan sin plata, que los servicios de salud después no pueden atender correctamente. Y ya estamos muy apretados en la salud para que ahora además se haga un recorte así tabula rasa. Se puede hacer de otra manera. Tú puedes excepcionar ciertas áreas del Estado, puedes excepcionar las policías, puedes tomar medidas para suavizar el impacto de las decisiones. Puedes, por ejemplo, decir que una alza de las bencinas como la que viene producto de la guerra va a tener impacto y no es fácil evitarlo. Yo en eso creo que hay que ser responsable. Sería populista decir el gobierno podría evitar todas estas alzas. Probablemente evitarlas así totalmente no tiene cómo, pero podría suavizarlas, podría graduarlas, podría conversar más la manera de enfrentar un cuadro tan complejo. Pero no, vamos nomás, y los recortes y los precios subirán y va la suerte y ¿Pero no será un experimento de ver cuánto aguanta la gente? No será una prueba porque hemos visto mucho tira y afloja de esta administración. Ojo, no es lo que acostumbraban las administraciones progresistas. Pero esta es la primera administración de derecha real. De derecha, verdad. Esto no es juego. Sí. Es como, antes Piñera podemos decir que trataba incluso de utilizar iconografía que era parte de la concertación. No neguemos eso, la estrella pintada de colores. Pero este es un gobierno de derecha real. Y la gente está conociendo un gobierno de derecha real. ¿No será eso también legítimo? Me hago la pregunta.
O sea, están las atribuciones de las autoridades, pero tiene consecuencias para las personas. Y sincera ciertas cosas, porque ustedes recordarán que hasta hace, no sé, 5 o 6 días, todavía había gente diciendo, este gobierno es distinto de Kast candidato. Este gobierno no es la cara dura de la derecha, es un gobierno que quiere ser amigable. Pero eso pasa con toda persona derecha que asume, siempre hacen ese discurso previo. Bueno, pero es que yo creo que aquí se tomó una opción de ir por un cierto camino y eso tiene una serie de consecuencias que el problema no es que sea legítimo o ilegítimo, es que es malo para Chile, es perjudicial para las personas y a mí me preocupan cosas, algunas en particular que en general no me hubiera gustado tener que meterme en decisiones específicas de las autoridades. Creo que no es bueno cuando recién asume un gobierno que quienes fueron autoridades previamente se metan en ese tipo de cosas. Pero hay cosas aquí graves. Lo de Consuelo Peña yo lo considero grave. O sea, grave. Porque hoy día tenemos un Ministerio de Seguridad fortalecido. Yo busqué eso. Tenemos un mando civil que hoy día tiene muchas más herramientas para realmente controlar las policías, porque antes las policías se mandaban casi solas. Pero si eso se ocupa de mala manera, si eso se ocupa para remover los mejores funcionarios policiales que tenemos, es peligroso para la seguridad, es peligroso para el país. Justamente hoy día en la mañana Elizalde estuvo en una entrevista y dijo específicamente que por más que el presidente Kast se vista de estadista, no lo va a hacer. ¿Qué opina Carolina sobre eso? O sea, yo opino que el presidente Kast está iniciando su gobierno y tiene espacio para enmendar. Tiene mucho espacio para enmendar. Pero si se mete por este camino, genera una polarización, se endurecen los ánimos y persiste por ese camino, aquí se puede enmendar. O sea, uno podría, por ejemplo, echar para atrás lo de Consuelo Peña. Porque ahora el ministro dice que ella no fue, aparentemente no fue una decisión del EPDI, a lo mejor fue un error de tipeo, entonces que lo echen para atrás. Uno podría decir con el tema de la benzina, ya, es verdad, oposición, es verdad, sinceremos que iba a haber un impacto, ¿cómo lo suavizamos? Entonces, hay espacio para retroceder. Entonces yo antes de dictar sentencia en este momento invitaría al gobierno a reflexionar, a decir que si sigue por este camino va a pasarlo muy mal el país y a ellos tampoco les va a ir bien por este camino. Tengo una pregunta que no quiero hacer porque es burda y yo sé que la respuesta... Entonces no la haga, pues. No, porque en estos escenarios de ultraderecha, Carolina, en estos escenarios de ultraderecha, el tono lo instalan no solamente los políticos, sino que también los medios y contribuyen las redes sociales. Entonces estoy obligado a hacer la pregunta burda. Es una tontera, pero es real. Lo que le planteo, no lo planteo desde otro punto de vista, sino que lo digo desde el descubrir y el reforzar frente a la verdad y los hechos. El Estado no está quebrado. O sea, absolutamente no. O sea, basta ver la calificación de riesgo que tiene Chile. Basta ver la situación fiscal. O sea, hoy día es verdad que la situación es apretada hace muchos años. Chile lleva por lo menos los últimos 3 gobiernos generando déficit porque la carga de responsabilidades que tiene el Estado es superior a los ingresos. Eso es verdad. Pero los gobiernos se tratan de administrar dificultades. No se trata de decir, mire, aquí no debería haber dificultades. Hay dificultades y con eso hay que lidiar todos los días y buscar que al administrar esas dificultades igual saques adelante proyectos importantes, igual protejas a la gente, igual... O sea, pensemos esta idea de que el Estado está quebrado. Que no hay plata. Sí. A ver, cuando... Que no es verdad, pero ellos lo venden. Cuando el gobierno anterior asumió, el déficit estructural que hoy es de 3,7, que efectivamente es un déficit que no se quería, está muy por sobre la meta que se esperó, pero el déficit era de 11 en ese momento. Era casi el triple. El recorte que hubo que hacer en ese momento no fue de 3%, fue de 23%. Pero se hizo cuidando, al mismo tiempo se fortaleció la seguridad. Al mismo tiempo que se hacía eso. Entonces, no es verdad que hoy día el Estado está en una situación inmanejable, que no les queda otra que tomar estas medidas. Eso que, no por ejemplo, ponen en redes sociales, y que este posteo es un insulto a la inteligencia, el final. Y la caja del Estado completamente vacía. Porque además instalan imágenes, la caja del Estado, como si fuera, no sé, una cajonera dentro de un supermercado. Sí, a ver, yo creo que una cosa que es muy importante es que cuando tú has hecho una campaña con un cierto estilo, conocemos el estilo que tuvo la campaña anterior, particularmente la campaña republicano, y el tono que tiene republicanos, que se parece a esa gráfica. Sí, es la continuación. Es el estilo republicano en gráfica, pero no es lo mismo la campaña del Partido Republicano que el gobierno de Chile. Cuando tú dices algo a nombre del gobierno de Chile, eso tiene impactos para Chile.
no por el Partido Republicano. Claro, cuando le pone la caja está vacía, las bolsas del mundo no confían en Chile. O sea, que el gobierno de Chile diga el Estado está en quiebra, o sea, el planeta mira y dice, pero si ellos mismos lo están diciendo. Claro, y cuando uno ve esas imágenes que publica el mismo gobierno, no calma a la población, sino más bien puede desatar. Bueno, pero esa es otra dimensión del asunto que tú dices que es muy importante. Los países cuando tienen dificultades tienen distintas maneras de abordarlas. Una cosa es decir, entre todos vamos a salir adelante de esto, vamos a esforzarnos, pero podemos. Y otra cosa es que cunda el pánico. Que cunda el pánico y tú transformarte en el salvador de la patria, que a punta de medidas duras y sacrificio y cosas castigadoras, vas a salir adelante. O el fomento permanente del pánico. Bueno, es que eso es que yo creo que ese camino es muy complejo porque el pánico hace que la gente actúe de una cierta manera. Provoca reacciones. Son reacciones defensivas, reactivas, poco solidarias. Tú en el pánico no eres solidario. Para ser solidario hay que mantener la calma. ¿Ah? Hay que evitar que el temor se apodere de ti. Y aquí lo que se hace es incentivar el temor. Entonces yo, más que hacer una sentencia, porque creo que está empezando un gobierno, lo que haría es una invitación a reflexionar y cambiar. Pensemos que ayer, el mismo día que se anunció el Estado en quiebra, se dijo Chile renuncia a promover la candidatura de Michelle Bachelet. O sea, un país que tiene la posibilidad de tener el honor de encabezar Naciones Unidas, que tiene un nombre que genera respeto transversal, porque lo que nadie dice es que hay gente que es muy opositora a Michelle Bachelet en el mundo, de otra línea política, pero la respeta. La considera una figura de estatura mundial. Y Chile renuncia a eso. No nos interesa. Entonces, todas esas cosas creo que nos pueden llevar por un muy mal camino y hay espacio. Bueno, pensé nomás al presidente Boris, todas las veces que tuvo que cambiar el libreto y decir, bueno, cambiemos. Este gobierno yo lo invitaría a cambiar. Aprovechando que mencionó a la expresidenta Michelle Bachelet, ¿usted ha conversado últimamente con ella? No he conversado. No, ayer me imaginé que había una lluvia de llamados y qué sé yo, así que no he tenido la oportunidad de llamarla. Creo que es muy importante que a pesar de esto ella mantenga el interés en encabezar esta institución, no solo por ella, no solo por Chile, es porque yo creo que realmente necesitamos en Naciones Unidas capacidades extraordinarias. Es un momento muy difícil del mundo, es un momento en que se está desechando el multilateralismo y lo que queda para los países pequeños cuando no hay multilateralismo es unilateralismo. Es decir, que los países grandes deciden y los demás acatan. Porque nadie me va a decir que de manera bilateral Chile se va a relacionar con el mundo. Un país de este porte frente a otros que tienen economías más grandes, gobiernos mucho más arrogantes, capacidad de condicionar nuestro futuro de una forma que no podemos contestar. Entonces, en el multilateralismo tenemos una oportunidad. Si eso no está, países como nosotros estamos condenados, a ser vagón de cola. Entonces, yo creo que es valiosa la candidatura de Michelle Bachelet por lo que ella ha mostrado como capacidad de construir entendimiento, de sanar heridas, de ponerse a cargo de tareas complejas e integrar visiones distintas. Es una líder, digámoslo así, balsámica, Michelle Bachelet. Creo que hoy día el mundo necesita de eso. Hay un tema que hablamos en la primera hora del programa que tiene que ver con una narrativa que desarrolló el mundo republicano y sus satélites que son más de margen, que es la famosa batalla cultural. Y que instaló dinámicas bien perniciosas en la conversación pública. Entonces, ¿no será de que la jugada de Kast de negar el apoyo en la ONU y su gente integrada a esta va directamente vinculada a eso? ¿No quiere hablarle a su barra brava en un momento donde está cayendo en encuesta a una velocidad inesperada que la portada del Mercurio lanza una alerta para ese mundo? Sí, puede ser, pero sinceramente en un mundo tan complejo y amenazante como el que tenemos hoy día, los liderazgos no pueden seguirle hablando a sus barras bravas. O sea, si no tenemos líderes capaces de enfrentar los problemas que tenemos como sociedad y están dedicados a alimentar a su tribu, no están en condiciones de conducir los momentos como los que estamos viviendo. Yo no sé si esto es parte de la barra brava, no sé si es parte de la batalla cultural. Lo que sí sé es que la batalla cultural no es solamente los temas de género, de diversidad sexual, no.
Creo que los temas culturales también se juegan en otra dimensión donde definitivamente el gobierno actual sí está dando una batalla, que tiene que ver con el valor de lo público, lo colectivo, la idea de que las sociedades avanzan en conjunto o avanzan solamente de la mano del interés privado en hacer negocios. Y yo creo que aquí el tipo de agenda que se ha ido construyendo es considerar lo público un estorbo. Es arrinconarlo lo más posible porque no contribuye, es recortarlo porque da lo mismo. Ojalá se pudiera recortar siempre más, mientras menos, mejor. O sea, la idea de que mientras menos Estado, mejor. Eso es también una batalla cultural. Ahí hay valores en juego, hay concepciones muy importantes y creo que Chile, si es como es y tiene las virtudes que tiene, es porque ha encontrado un equilibrio entre dejar que las personas desarrollen sus proyectos, las personas puedan invertir, haya emprendimiento y por otra parte hay un Estado que se preocupa de las necesidades comunes, de generar equidad, de proteger a las personas, de garantizar derechos. Ese equilibrio es también una batalla cultural defenderlo. ¿Ah? Y yo creo que no hay que dejarse, eso no es un tema solo de número de economía, el tipo de sociedad que uno construye. Seguimos conversando y pensando con Carolina Toá. Una de las opciones que hemos tenido como programa en medio de tanto ruido es reflexionar y mirar, eligiendo los temas para no confundirnos en esta agenda que está copada de temas y que podría llegar a confundirte a ti o a cualquiera de nuestros amigos que nos están observando. Bueno, ojo, que la confusión también es un tema. Como decíamos, la brutalidad es una cosa, generar temor es otra. Y tomar 20 medidas a la vez, dejar mareado al adversario que no alcanza a responder una mientras tomas otra, es lo mismo que hace Trump también. La gente se está preparando con una minuta para responder las declaraciones de ayer y sale con otra y cambia el tema. Y dispara para allá, después dispara para acá. Ese también es un estilo que estamos viendo en el mundo, que impide el diálogo. Porque tú ya no sabes de qué estás hablando. Estás hablando de 20 cosas a la vez que pasan al mismo tiempo, cada una más brusca que la otra. Y sobre eso mismo, ¿usted conoció a la ex fiscal Steiner, actual ministra de Seguridad? Sí. ¿Qué opinión tiene de sus capacidades? Buena. Como fiscal. Como fiscal, pero es que como ministra la vamos a conocer ahora. No, yo cuando la nombraron a ella me dio tranquilidad porque circulaban varios nombres que yo encontraba que era muy complejo que asumieran un ministerio como ese. Y cuando la nombraron a ella, yo dije, de los nombres que están circulando, probablemente es el que es el mejor, el que da más garantía. Y yo no estoy en condiciones de evaluar su gestión, lleva 2 semanas. Pero esta decisión que se tomó es muy complicada. Es inexplicable. Sobre eso yo esperaría una explicación realmente. O sea, sí. Mira, la fiscal Consuelo, o sea, la prefecta Consuelo Peña, ella estuvo a cargo de la Araucanía en la época en que finalmente se empezó a tener buenos golpes policiales en la Araucanía. Es mentira que la Araucanía se ha logrado lo que se logró solo porque hay estado de emergencia. El estado de emergencia es clave, pero esto está metido en una estrategia más amplia. Y una de las dimensiones que esa estrategia tiene es un trabajo policial y con la fiscalía mucho más fino, con mucho apoyo, primero de tecnología, de inversión, de personal, pero sobre todo de coordinación, de trabajo conjunto, de intercambiar información, de sentarse todos los días, de trabajar con generosidad, no con celo, que es lo que muchas veces se ve, entonces cada uno guarda la pelota. La fiscal estuvo a la cabeza de eso un tiempo muy importante, del 19 al 20, del 20, ya no sé, del 21 al 24, por ejemplo, que fue la época en que empezamos a tener realmente golpes policiales importantes, sin reveses en los tribunales. Porque antes, ¿qué pasaba? Claro. Cuando era fiscal el actual delegado presidencial, el señor Lubetich, se daban golpes policiales muy notorios, después iban a los tribunales y se los echaban todos para atrás. O terminaban en la Corte Interamericana de Justicia. Entonces, golpes policiales efectivos, Consuelo Peña. Después ella fue promovida. Fue la primera prefecta, mujer directora de inteligencia de la PDI. Desde ahí se ha tenido, bueno, junto con los fiscales a cargo de las causas, etcétera, pero los avances más importantes contra el crimen organizado, investigaciones muy grandes, muy importantes, que requieren una coordinación, un manejo de información. Es una fiscal muy exitosa que además pintaba como la posible próxima directora de la institución, la primera mujer. Y se la saca, ¿por qué? O sea, lo mínimo exige una explicación. ¿Entiendes? ¿Y usted por qué cree que la sacaron? No tengo idea. O sea, todo lo que se ve en la prensa para mí son chismes. No tengo idea. Todo está en condición Es que no puedo creer que las cosas que dice la prensa. O sea, está muy baja la conversación. Entonces, claro. Y si no hay una buena explicación, y como la ministra dijo, ella no tiene un tema con esto, a lo mejor se puede retrotraer esta decisión.
porque realmente creo que es una pérdida para la institución y para el esfuerzo de seguridad. Claro, y acá hay un dato que choca porque el Ejecutivo propone una baja de 72.000 millones de pesos en fondos de seguridad y acá los parlamentarios están acusando una inconsistencia total. ¿Cómo uno le podría explicar como autoridad a un vecino que el gobierno que le prometió durante toda la campaña mano dura ahora le van a quitar fondos a la seguridad? Yo no quiero ser en esto, dar respuestas fáciles. Cuando hay recortes se afecta a la seguridad. Cuando nosotros tuvimos que hacer recortes, ¿se acuerdan ese año? A ver, del 24 al 25 se aprobó el presupuesto y aprobado el presupuesto se acordó con el Parlamento apenas entrara en vigor la nueva ley hacer un recorte, porque se había tomado conciencia de que las proyecciones venían, digamos, no se iban a cumplir, había que recortar, se recortó y seguridad también tuvo que hacer recorte, pero se exceptuó de ese recorte a las policías, quedaron fuera las policías, se recortó por otros lados. Claro. Se cuidaron ciertos ámbitos, se recortó a los servicios de salud, o sea, se evitó tocar a los servicios de salud, a los servicios educacionales. El recorte que se está promoviendo en esta ocasión es 3% parejo. Incluye también a la fiscalía. Nosotros cuando recortamos a la fiscalía. Es verdad. Después de muchos aumentos, pero hubo un recorte a la fiscalía. Pero en esa época, cuando fue el recorte a la fiscalía, el actual oficialismo ardía en cólera. Entonces, yo pido una cierta consistencia, ¿no? O sea, cuando los recortes son dolorosos, no es que uno pueda evitar todo impacto, hay impacto, pero hay que tratar de morigerarlo y evitar que llegue a ciertas dimensiones. Por ejemplo, las policías. Entonces, mi invitación es a, si se va a hacer un recorte, que se tenga ese cuidado. Y que no se plantea en la sociedad que se puede seguir recortando eternamente, porque llega un punto en que el dolor de los recortes es muy grande, porque lo que el Estado hace tiene valor. Por eso importa la batalla cultural anterior. Y esta baja el de Estado no son los parásitos que llegan a colgar la chaqueta, no. Hay parásitos, sí. Hay que sacarlo. Habrá algunos parásitos. También en el mundo privado, ¿eh? Totalmente. Aquí, de hecho, yo veo varios parásitos. No. No estamos hablando de los burlacos 10. Pero no es para tanto. No. O sea, en todas partes puede haber parásitos, pero lo que hace el Estado es construir carreteras, es construir escuelas, son profesores, son enfermeras, son policías, son funcionarios que atienden la ventanilla a la señora que va a postular a algún beneficio. O sea, ese es el grueso del Estado. Carolina, y esta baja de 72.000 millones de pesos que quiero recordarle a la gente que vamos a tener esta baja en seguridad, en lo concreto, ¿cuánto esto le va a afectar a la vida de las personas en su día a día? ¿Cómo se puede ver esto desde su experiencia? Depende mucho cómo lo hagan. Por ejemplo, ellos llevan mucho rato diciendo que no fue importante lo que se hizo en crimen organizado, no fue importante lo que se hizo en Calles Sin Violencia, y la verdad es que en Chile no lo querrán reconocer, pero se ha logrado desarrollar una forma de actuar frente al crimen organizado que ha tenido resultados muy importantes. Se ha logrado frenar el alza de los homicidios. Calles Sin Violencia se creó para eso. Entonces ahora es muy fácil decir recortamos Calles Sin Violencia porque han hablado mal de ese programa 1000 veces y ese programa no es perfecto, tiene muchas cosas que se pueden, pero no da lo mismo recortarlo, porque fue la punta de lanza de un esfuerzo por el cual el Estado chileno frenó el Estado, porque no es solamente el gobierno, porque desde Calles Sin Violencia se pasó plata a la fiscalía, se fiscalizaron armas, se hicieron inversiones en barrios complicados, se reforzaron, rondas de patrullaje de la policía. Entonces no es indiferente cortar programas como ese. Y los ministerios tienen muchas áreas, se puede recortar por otras partes, pero ya hay poco espacio para recortar, y quiero decir eso también. Llevamos muchos, o sea, en el gobierno anterior, el gasto creció en total en promedio 2%. En todos los gobiernos previos crecía en promedio 6%. O sea, llevamos años muy apretados. Tuvimos un recorte de 23 el año 22. Muy grande. El año 25 también tuvimos este recorte que yo les estoy diciendo. Entonces llega un punto en que ya lo que puedes recortar es siempre doloroso, porque lo que no era doloroso ya lo recortaste. Ustedes habrán visto que aquí dijeron, no, vamos a recortar las horas extras, los viáticos y los viajes. Eso se lleva recortando años. Los servicios casi no tienen plata para viáticos, para horas extras. Entonces no hay mucho espacio para recortar sin causar impacto. Carolina. Por eso hay que mejorar los ingresos, por eso hay que concentrarse en esa agenda que a este gobierno no le parece importante, porque cree que mientras menos Estado mejor, pero la ciudadanía va a sufrir si seguimos en ese paradigma e insistimos en ese plan. Carolina, ya redondeando a esta hora,
tu experiencia en gestión y en el trabajo del servicio público es notable y es por eso que quiero como redondear en algunas ideas. Primero, que sí se podía hacer de otra forma lo que la gente va a sufrir y está sufriendo. Totalmente. Se podía hacer de otra forma. Pero que totalmente. O sea, por ejemplo, incluso si tú ibas a comerte entero el alza de los combustibles, podrías haberlo hecho más gradual. Y esperar la situación internacional. Pero es que además ver, porque esto puede que dure 2 semanas, puede que dure 2 años, o puede que dure, quién sabe. A lo mejor entramos en un ciclo que con Trump no se sabe. No sabemos, claro. ¿verdad? Entonces, esto del primer día, decir, nos comemos entero esto y apriétense el cinturón, creo que se podía hacer de otra forma, definitivamente. Y sobre esa otra forma, y sobre esa otra, ese otro modo de ver, que digamos que viene desde el mundo progresista que ha tenido administraciones, ¿cómo ves hoy a la izquierda? Todavía muy... ¿No ves a la izquierda? Muy dispersa todavía, sí. O sea, la izquierda tiene distintos roles. Hay una que va a ser en el Parlamento, que creo que hoy día se vuelve muy importante, porque ahí es el único espacio que hay para debatir estas decisiones. Ahí tiene las herramientas para pedirle explicaciones al gobierno, por ejemplo, de la salida de Consuelo Peña. Ahí se van a aprobar las leyes de esta agenda, la reforma tributaria que se quiere hacer, que yo creo que hoy día lo mínimo es pedir que la posterguen, porque realmente es un sinsentido hacer esa reforma. Ahí va a haber herramientas para eso y yo creo que es muy importante ahí que se construya una agenda colaborativa, digamos, que haya articulación de la oposición, que construyamos una oposición seria, que no caigamos en la caricatura, ¿ah? No caigamos simplemente en el pimponeo de cada cosa, sino ir construyendo una mirada de proponer también otra forma de hacer las cosas. Pero creo que en esta ocasión la oposición no puede ser solo parlamento. Es muy importante que se haga una reflexión más de fondo, ¿no? De proyecto de sociedad, una evaluación de lo que fueron los 4 años del presidente Boric, pensar la izquierda hacia adelante, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser una sola cosa indiferenciada? Yo creo que no. Yo creo que hay que articularse, pero al interior de esa izquierda diversa tienen que potenciarse los distintos proyectos y particularmente el mundo del socialismo democrático, yo creo que se tiene que potenciar. No puede simplemente fundirse en el todo sin identidad. Y creo que es muy importante también articular otros espacios, por ejemplo, el mundo de los alcaldes están haciendo algo muy valioso, una iniciativa que tiene Karina Delfino, con Claudio Castro y Tomás Bodanovich. Ayer, de hecho, reaccionaron, hicieron una serie de propuestas con el tema de la benzina. Creo que también es importante ese espacio, que no pensemos que la oposición es solo parlamento. Son varias cosas a la vez. Carolina Toá, esta mañana, apuntes, preguntas, finales. Sí, ustedes en el chat nos pueden mandar. Quiero aprovechar una reflexión final, Carolina, hablando ya de la oposición, que antes era el oficialismo, justamente sobre estas minutas en general que hemos visto, siempre la culpa es la herencia del gobierno pasado, y le invito a reflexionar hasta cuándo funciona echarle la culpa a los de antes. Mira, hay 2 dimensiones que tomaría de eso. La primera es que siempre los gobiernos se paran sobre una realidad que tiene historia hacia atrás y que está llena de problemas. Siempre. Y gobernar significa lidiar con esos problemas. Yo muchas veces me tocó decir que venían subiendo los homicidios de hacía 7 años y que teníamos que frenar esa alza y bajarla. Pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir, mire, los problemas que hoy día yo tengo para enfrentar la seguridad son culpa del gobierno anterior que no frenó a tiempo. Porque ese tipo de discurso a la gente, ¿qué le hace sentir? Le hace sentir desprotegida, porque tiene autoridades que en lugar de asumir, le echa la culpa al empedrado. Esa es la primera. Y la segunda es que esto que hemos tenido de estas alternancias que vienen desde Bachelet 1, que pasamos de ahí a Piñera, después Bachelet, después Piñera, después Boris, después Kast, han hecho que de gobierno en gobierno, cada gobierno que asume pasa un periodo de aprendizaje, pasa echándole culpa al gobierno anterior, y eso es parte del frenazo que tiene Chile. Esos 3 meses en donde... O sea, ¿qué 3 meses? Son mucho más de 3 meses. Termina la elección 4 meses. O sea, para empezar, todos los últimos gobiernos, el equipo con el que parten, al año ya cambió totalmente. O sea, piensa Boric cómo fue, piensa cómo fue el presidente Piñera la vez anterior, piensa la presidenta Bachelet la vez anterior con ese cambio de gabinete atómico que se tuvo que hacer. O sea, llevamos un buen rato así. No sé si este va a ser así también. En segundo lugar, porque los gobiernos cada vez que llegan, más allá de que haya una entrega, les pasen las carpetas, se demoran un rato.
en entender el animal que tienen debajo, cómo funciona, en armar una dinámica de trabajo, en tener ciertas rutinas. Y esa pérdida para el país es grande. Mucha parte de este tiempo se dedica a cambiarle nombre a los programas, a inventar el logo del no sé cuantito. O sea, todas esas cosas son para Chile pérdida de tiempo. Eso no le da nada a Chile, nada. Ahora, yo espero sí que se termine este ciclo, no con un gobierno de ultraderecha que se reelija, porque creo que saldría peor el remedio que la enfermedad, pero sí que cuando volvamos a gobernar nosotros, el progresismo, la próxima vez, pensemos de verdad un proyecto que no es para salir del paso de los 4 años, sino que para darle un nuevo ciclo al país. Carolina Toá esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes.